Conocemos la trascendencia de lo que le vamos a decir. Nos consta que una afirmación de esta naturaleza, solo suele formularla un bromista, un perturbado mental. Con ideas delirantes, algún periodista o publicitario que pretende explotar la noticia en provecho propio. Cuando una noticia rompe los moldes normales de verosimilitud, y se carece de medios y elementos de juicio para testificar su realidad, cualquier mentalidad equilibrada e inteligente tiene derecho y debe adoptar una actitud escéptica o de recelo. Nunca hemos de aceptar el simple testimonio y menos cuando, como en este caso, su origen es desconocido, y por ende sospechoso de superchería. A nosotros nos consta que lo que vamos a revelarle es cierto, pero no podemos postular en buena lógica que usted crea unas manifestaciones tan fantásticas. Admitimos que nosotros en su lugar reaccionaríamos lo mismo. Pero es admisible, sin embargo, la actitud del que tolera a priori cualquier versión, para analizarla cuidadosamente y desapasionadamente en busca de la verdad. De hecho, todos los investigadores de la Tierra han seguido este criterio. Si conceptos que ayer parecían fantásticos y absurdos no se hubiesen analizado por los especialistas competentes, hubiesen llegado ustedes a este estado cultural que atraviesa la Tierra. Mas si tales conceptos son erróneos, si tales versiones son fraudulentas, si se trata tan solo de hábiles imposturas, la verdad se ha de abrir paso desenmascarando al iluso, al bromista, al paranoico, o al impostor, que pretendió deslizarse con la etiqueta de científicas. Hemos estudiado a estas alturas suficientemente la historia de ustedes para percatarnos del inmenso acervo de falsos profetas, de mentes paranoicas, desaprensivos que en provecho propio explotaron la credulidad ingenua de los científicos de buena fe. Hemos apreciado cómo la ciencia ha tenido que luchar contra formas nebulosas de superstición, astrología, teosofía, espiritismo, radiestesia y aunque en sí portaban unos pocos principios válidos y susceptibles de ser investigados, en conjunto presentaron un cúmulo de afirmaciones gratuitas, de razonamientos analógicos absurdos, de peticiones de principio totalmente inaceptables para una mente equilibrada. Ya en estos últimos años, con motivo de las apariciones en la atmósfera terrestre de los llamados UFO u ovni o vulgarmente platillos volantes, la fantasía de los hombres de tierra se ha desbordado, multiplicándose en la prensa noticias fraudulentas de tales fenómenos, y lo que es más grave, apareciendo en diversos países individuos que, como George Adamski en 1952, Daniel Fiola Noruega, Edith Jacob en 1954, aseguraron haber tenido relaciones con seres procedentes de otros astros. Estos sujetos y la credulidad inicial de las masas acogiendo inicialmente sus absurdas versiones han desprestigiado totalmente los serios estudios que pese a todo están llevando a cabo los departamentos técnicos oficiales de ciertos gobiernos. Conscientes pues de tales versiones, han creado un lógico clima de desconfianza. No es extraño que se produzca una repetición de ese cuentecillo popular entre ustedes, referente al pastor y el lobo. Por esto sabemos perfectamente que no vamos a ser creídos en este caso cuando les hagamos revelaciones que expondremos a continuación. Repetimos que nuestro objetivo principal no radica en ser creídos sin más pruebas que estos documentos que vamos a enviarles. Esto no quiere decir que en lo sucesivo no les remitamos verdaderos argumentos y pruebas de nuestra identidad, como hemos hecho ya en Estados Unidos, Inglaterra, y aquí en España con una persona. De hecho, nos conocen en otros países, Australia, Alemania, Unión Soviética, están recibiendo en estos momentos nuestros informes, dirigidos a prominentes hombres de ciencia, y aunque reconocemos que un gran porcentaje de los destinatarios rompió nuestras cartas tomándolas lógicamente como obra de un bromista o perturbado mental en algunos casos la abrumadora colección de datos científicos genuinos suministrados por nosotros, acabó convenciendo a muchos, de que en el fondo podríamos decir algo de verdad. Con esas personas, las relaciones han continuado, mostrándose reticentes y desconfiadas, pero valorando objetivamente la extraña situación sin descartar del todo la hipótesis de nuestra identidad supuesta fuese verosímil.
Por ello le rogamos lea cuidadosamente lo que vamos a decirle, no importa que en principio lo haga por simple curiosidad, y descartando totalmente la idoneidad de nuestras aparentes fantásticas afirmaciones. Le reiteramos que no somos tan ingenuos como para esperar ser creídos. Aparte, hay una segunda razón que puede parecerle paradójica, y que les explicaremos oportunamente. No deseamos que las masas tengan conciencia de que existimos. Y tenemos poderosos motivos que justifican esta nuestra actitud. Hasta el presente y salvando unas escasas excepciones, nuestros contactos se han circunscrito a hombres de ciencia, investigadores puros, y unos cuantos ingenieros, a quienes hemos brindado algunos datos sobre física, biología, y psicología interesantes para ellos. Así como algunos procedimientos técnicos de aplicación industrial, que como en el caso concreto de AWR de Atlanta, fueron aceptados y patentados, sorprendidos, pero creyendo se trataba de algún científico excéntrico y original. Existen pues razones que nos mueven a presentarnos hasta ustedes, precisamente por formar parte de ese grupo restringido, que con mayor o menor formación intelectual, se han preocupado en todo el mundo de ese problema que para el hombre de la calle constituye el origen de los UFO. Datos físicos del astro de procedencia. Procedemos de un planeta cuya expresión verbal fónica podría describirse así. Humo, la U muy cerrada y gutural. La M podría interpretarse como una B, cuyas características más importantes reseñamos. Órbita de humo. Elíptica de excentricidad 0,007833 con foco en la estrella denominada por nosotros Yuma o Yuma, que realiza las mismas funciones que el Sol de ustedes. Distancia desde la Tierra a Yuma, Sol de humo. La distancia aparente es decir la que seguiría un haz coherente de ondas en él. Espacio de 3 dimensiones fue el 4 de enero de 1955. 14,437 años luz. Distancia real en el espacio decadimensional. La distancia real en el espacio decadimensional en esa misma fecha, según nuestra valoración. 3,685 años luz. La distancia primera, es la que utilizan para sus cálculos los astrónomos terrestres. Despreciando las curvaturas de la luz al atravesar campos de fuerte intensidad gravitatoria. Tal distancia es constante para dos cuerpos fijos en el espacio. La distancia real en el espacio decadimensional es función del tiempo. Y se verifica en un espacio de n dimensiones, y presenta cierta periodicidad. Es muy importante su valoración, pues a él están ligados nuestros viajes galácticos. Radio ecuatorial de humo. Medido en la cota universal de UAB. R igual a 725,161 kilómetros. Masa de humo. M igual a 936,1024 kilogramos masa. Inclinación de humo. A la normal al plano de traslaciones de 18º 39,56. Tiempo de rotación sobre su eje. 600 UIW. Unas 30,03 horas, equivale al día de ustedes, si bien es de mayor duración. Aceleración de la gravedad en humo. 11,88 metros segundo 2. Aunque les parezca a ustedes extraño, no tenemos certeza de cuál de las estrellas catalogadas por ustedes, coincida con nuestro Yuma, Sol de humo. Mediante una traslación de coordenadas, hemos estimado que desde la Tierra verían a nuestro Yuma como una estrella con las siguientes características. Ascensión recta. 12 horas 31 minutos 14 segundos. Declinación. Noveno 18-14, zona constelación Virgo. Magnitud visual absoluta. Magnitud visual aparente. Se reducirá seguramente por mediar a una distancia de 3,682 parsec, una gran nube de polvo cósmico, pero estará comprendida entre 12 y 13 de modo que solo será accesible para ustedes por medios fotográficos. Tipo espectral. Según código astronómico terrestre, tipo M nuestro Yuma es lo que ustedes llaman estrella enana. Desgraciadamente los errores cometidos por ustedes en cuanto a valoración de distancias, son en muchos casos superiores al 15% en los distintos catálogos de
Estrellas confeccionados por ustedes. De modo que resulta imposible, aun con cuidadosa traslación de ejes, identificar una misma estrella codificada por nosotros con otra catalogada por los astrónomos de la Tierra. Creemos sin embargo que nuestro Yuma tal vez pueda ser una estrella registrada por ustedes con el nombre de Wolf 424 puesto que sus coordenadas se parecen a las que hemos indicado. Estructura geográfica de Humo. Nuestra estructura geológico-geográfica es bastante diferente a la del planeta Tierra. Los océanos ocupan el 61,84% con aguas en las que predominan distintos cloruros salinos. Existe un solo continente lleno de grandes lagos, el mayor de los cuales, el Augua Saoa, pequeño mar de Dios, tiene unos 276-103 km2. Nuestras cordilleras, muy erosionadas, apenas presentan formas accidentadas. Los Oageoei son una especie de volcanes que presentan la forma de grandes grietas que proyectan elevadas y brillantes columnas incandescentes de metano, pentano, oxígeno. Lenguaje y características. Utilizamos un lenguaje doble, mediante repetición secuencial de varios vocablos. Logramos expresar dos corrientes simultáneamente de ideas. Las palabras que les anotamos en este informe son expresiones gráficas aproximadas de su fonía real. Matemáticas de Humo. En matemáticas usamos un sistema de numeración en base 12. Por supuesto solo tenemos 10 dedos como ustedes, las razones son puramente históricas. ¿Cómo? Simple curiosidad, les ponemos a continuación unos ejercicios de expresiones matemáticas con su equivalencia en los nuestros. Imagen A. Imagen A. Unidades físicas de Humo. Les incluimos algunas unidades utilizadas en nuestro planeta. Unidad de longitud astronómica. Se pronuncia Baali y equivale a 12,4,3 años luz. Unidad de longitud de Humo. En Mo equivale a 1,87366658 metros. Unidad de tiempo de Humo. UIW equivale a unos 3,09 segundos y se define como el tiempo que transcurre para que la masa del isótopo del torio Waeluiwuat se reduzca en un 50%. Frecuencia de los centros nerviosos. La frecuencia de los impulsos de activación de los centros nerviosos situados en los plexos coroideos ventrolaterales del encéfalo es de 6,12,3 ciclos por segundo. Unidad de frecuencia muy utilizada en neurofisiología. Constante biogenética. 12-10 6,53102 segundos. Es el tiempo que tarda en integrarse el estado cuántico en el átomo de carbono de la cadena de ácido desoxirribonucleico para la formación de un gen. 3 Humo-ciencias.org 5. Morfología de los habitantes de Humo. Los habitantes de Humo poseemos un cuerpo cuya morfología fisiológica es análoga a la del Homo sapiens terrestre. Esto es lógico si consideran ustedes que las leyes biogenéticas rigen para todo el universo. Solo pequeñas diferencias constitucionales respecto a ustedes aparecen entre nosotros. En un alto porcentaje de habitantes de nuestro planeta, el órgano de fonación se atrofia durante la etapa de la adolescencia, de modo que la glotis humana sufre un proceso de esclerosis, que nos inhabilita para la expresión verbal acústica. No obstante, el auxilio de dispositivos especiales, amplificadores de las débiles frecuencias emitidas, nos permiten hablar normalmente, aunque el timbre de voz no es tan armonioso como la de ustedes, por carecer de los armónicos superiores, y estar restringida la gama de graves. Características sociológicas del pueblo humita. Somos un pueblo más viejo que el de ustedes, y que ha alcanzado un elevado nivel de civilización. Nuestra estructura social difiere en gran manera de la terrestre. Gobierno de Humo. Nuestro gobierno está regido por el Humo ALW, Consejo General de Humo, integrado por 4 miembros que fueron seleccionados en todo Humo por medio de valoraciones psicofisiológicas. Las leyes están elaboradas en función de los principios sociométricos que rigen la humanidad de nuestro planeta. Coordinación laboral de Humo. La coordinación laboral de la población se consigue por medio de una eficiente disciplina de grupo.
Nuestra estructura económica es radicalmente distinta de ustedes. Desconocemos la curiosa institución del dinero, puesto que todas las transacciones de los pocos bienes, valuables que existen en Humo, se realizan mediante una red de Sanmo, especie de computadoras o cerebros electrónicos. Por otra parte, los bienes de consumo, alimentos y mobiliario, no son valuables puesto que la abundancia de los mismos excede con mucho a la demanda. La tierra y el espacio están socializados. Religión y credo de Humo. Somos una sociedad profundamente religiosa. Creemos en WOA, Dios o generador, y poseemos argumentos científicos en favor de la existencia del Buaba, alma. Conocemos además un tercer factor del hombre que lo liga con el alma. Adimensional. Está alojado en la corteza encefálica y hemos informado de su descubrimiento a 2 neurofisiólogos. Nuestra religión es tan parecida al cristianismo terrestre, que nos hemos quedado verdaderamente sorprendidos al comprobarlo. Tan solo difiere en el hecho de que su aparición en Humo surgió en un estadio de nuestra humanidad en que la civilización estaba más desarrollada que la de ustedes en tiempo de Jesucristo. Nuestro género de vida, costumbres sexuales, diversiones etc. son también muy diferentes como pueden ustedes presumir. No existen verdaderas razas entre los hombres de Humo y las variedades y especies biológicas son más restringidas que en la Tierra. Lo atribuimos a que la probabilidad de mutaciones sobre los cromosomas es más baja puesto que nuestra atmósfera está más protegida que la de ustedes para los efectos secundarios de las radiaciones cósmicas. Primera llegada al planeta Tierra. Nuestra primera llegada al planeta Tierra se verificó aprovechando las excelentes condiciones isodinámicas del espacio, curvatura del espacio, en aquella época. 3 de nuestros OAVOLEAUEWAOEM, denominados por ustedes OVNIO. Platillos volantes tomaron tierra en un punto del departamento francés de Beisis. Alpes a unos 13 kilómetros de Digne y a 8 kilómetros de la localidad de La Javia. Las 4 horas 17 minutos TMG, hora de Greenwich, del día 28 de marzo de 1950. Huelgan explicaciones sobre las vicisitudes sufridas por nuestro primer grupo explorador, que tuvo que salvar gravísimas situaciones creadas en principio por la absoluta ignorancia del idioma y costumbres terrestres. Otras llegadas a tierra y fechas. Desde entonces, han llegado varias astronaves más, culminando con el aterrizaje de 3 OAVOLEAUEWA en febrero de 1966. Los contactos con la orografía terrestre se registraron en llegada de 2 hermanos en las proximidades de Erivan, territorio soviético, a las 18 horas 47 minutos, hora española, punto situado a 6 kilómetros del río Arax el 6 de febrero de 1966. Llegada de 2 hermanos a las 20 horas 2 minutos, en un punto situado cerca de Madrid, territorio español, cercanías de la colonia de Aluche el día 6 de febrero de llegada de 3 hermanos a un punto situado en las proximidades de Townsville. Keeneland, territorio australiano, a las 22 horas 45 minutos del día 6 de febrero de 1966, hora española. Características divulgables de las naves. Las características Davall-Yavals de nuestras OAVOLEAUEWA Davall-Yavals porno. Estar sujetas a nuestras normas de seguridad son: planta circular de diámetro exterior 7,1 en MO, unos 13,18 metros. Sección transversal, pseudolenticular de altura aproximada 3,25 metros. Provisto de 3 pies extensibles con paneles rectangulares de apoyo. Las perturbaciones magnéticas registradas por el ingeniero soviético Alexei Krylov, no son debidas a que la naturaleza de su propulsión tenga como base el magnetismo. La fuerte inducción observada, y que en un punto situado en el eje de la astronave, a 10 metros de su centro de inercia alcanza frecuentemente el valor de 600 Gauss. Es debido a un efecto secundario. Finalidad y objeto del viaje. Nuestra finalidad, al abordar el planeta Tierra, se centra especialmente en el estudio y análisis de la cultura terrestre. Es difícil establecer en unos cortos párrafos las diferencias esenciales entre nuestra civilización y la de ustedes, puesto que si bien
Nuestro grado de formación científica y tecnológica es mucho más avanzada. Reconocemos que en ciertas formas de arte, pintura, escultura, especialmente música, han sido cultivados por ustedes a un nivel superior. Contactos oficiosos con gobiernos y personas. Existen razones poderosas, expuestas a ciertas personas con las que tuvimos contacto, para no darnos a conocer oficialmente, si bien los órganos oficiales de algunos países tienen a estas horas conciencia de nuestra llegada a la Tierra. Han sido muchos los científicos y entidades culturales que han recibido nuestros informes, de toda la Tierra. Pero reconocemos que los resultados, como era de prever, han sido muy pobres. Teniendo en cuenta el escepticismo no exento de buen humor, con que han sido acogidos. Cuando hemos aportado verdaderas revelaciones como en el caso de la fotografía tridimensional, sin auxilio de medios oculares de visión, o de interesantes desarrollos matemáticos, concernientes por ejemplo a la técnica de grafos o redes. Han sido atribuidos por los receptores, como la obra de algún científico excéntrico o bromista. No lo decimos con despecho o amargura, desde el punto de vista psicológico, tales reacciones son normales. Queremos ofrecer una corta lista de las personas españolas con quienes hemos establecido contacto dándonos a conocer. Un especialista en astrofísica del Observatorio Astronómico de Fabra, Barcelona. Se le aportaron datos valiosos en torno a las estrellas novas. Rehusó continuar relaciones telefónicas solicitándonos reservas sobre su identificación, diciembre de 1961. Catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid, marzo de 1962, A. Gallego. Catedrático de la Facultad de Ciencias Químicas de Madrid, enero de 1965. Ambos se mostraron totalmente escépticos y solicitaron acremente el cese de nuestros envíos postales, pese a que los informes remitidos al último versaban sobre interesantísimos problemas en torno al comportamiento de algunos coloides. Perito Mercantil de Madrid, accedió mediante remuneración a prestarnos su valiosa ayuda mecanográfica. Esta circular está preparada por él, en su día accederemos a que realice declaraciones sobre esta experiencia. Declaraciones que juzgue pertinentes. Febrero de 1966. Publicista funcionario de Capitanía General de Madrid S.R. de Fernando Sesma. Manzano, calle Fernando el Católico 6, Madrid. Este señor había publicado alguna monografía relacionada con determinados contactos realizados por él con seres extraterrestres. Aunque sus versiones estaban, a nuestro juicio, viciadas por elementos fantásticos, en los que la magia, la astrología y los simbolismos arbitrariamente interpretados jugaban el principal papel. Observamos en sus publicaciones algunos factores que nos llamaron la atención, por lo que establecimos contacto el 14 de enero de 1966, sometiéndolo a una serie de pruebas para cerciorarnos de su buena fe o de su exceso de credulidad. El señor Sesma se mostró escéptico al principio y nos está demostrando su excelente rectitud, si bien sentimos discrepar con él en cuanto al origen inicial de parte de sus anteriores experiencias que nosotros atribuimos a un simple bromista. A este señor le hemos entregado hasta la fecha un gran número de informaciones sobre nuestra civilización y estructura social. Artista pintor residente en la calle Conde Peñalver 20 de Madrid. Con motivo de nuestra llegada a Luche, Madrid, el 6 de febrero hizo unas declaraciones a la prensa que motivaron nuestro interés por él. Le solicitamos entrevistarnos personalmente con él sin que accediera, por interpretarlo como obra de unos bromistas. Gran. Dos señores residentes en Madrid se prestaron gentilmente a someterse a un test psicotécnico para nuestra valoración sociométrica. Marzo y abril de 1966. Sacerdote católico de Severino Machado, calle Espoz y Mina 7 Tercero Madrid. Establecimos contacto postal y telefónico con él, mostrándose lógicamente reservado. En espera de pruebas. Abril de 1966. Como ven, el resultado hasta ahora arroja un porcentaje elevado de reacciones negativas, no muy superior al balance valorado por nosotros en los países en los que también hemos establecido análogos contactos,
exceptuando Estados Unidos, en que un 16% aproximadamente de las personas con que nos comunicamos se mostraron aparentemente crédulas. En España tan solo el señor Sesma Manzano parece haber aceptado nuestra identidad, pero después de aportarle pruebas, como la noticia anticipada de nuestra llegada a aterrizaje en Madrid el 6 de febrero. Nuestro valioso colaborador al que dictamos generalmente nuestros escritas ha recibido buen número de pruebas también, reaccionando consecuentemente con credulidad. Le estamos verdaderamente agradecidos por su extraordinaria discreción. Temíamos. Y con razón la repetición de un incidente, sufrido en Milán, cuando nuestro auxiliar nos denunció a las autoridades, acusándonos de espías. Desde hace años vienen intrigándonos las apariciones en la atmósfera terrestre de otras astronaves, UFO, que no son precisamente nuestras. Nadie como nosotros sabe que el origen de tales vehículos, salvando los casos de simples ilusiones, alucinaciones o bromas, es de tipo galáctico. En Humo hemos establecido oficialmente contactos con otras civilizaciones, pero desearíamos conocer como ustedes, la procedencia de las que llegan a Tierra. No disponemos aquí de medios técnicos para identificarlos. Señor. No esperamos ser creídos, es muy probable que sonría al leer los párrafos precedentes considerándolos fraudulentos y puramente imaginativos. Obrando así usted se comporta inteligentemente, puesto que las afirmaciones sin pruebas que las avalen, carecen de valor. Si nos hemos dirigido a usted, es porque sabemos ligado a la creencia de un origen galáctico de esos OVNI. Tenemos razones para creer que al igual que hemos hecho nosotros dirigiéndonos a ustedes, pues existe un cierto grado de probabilidad, que esos otros seres, si establecen contactos en algún país, será precisamente con los simpatizantes de esa plausible hipótesis. Deseamos que usted nos haga un favor que en nada perjudica su prestigio o su economía. Si usted lo desea puede ocultar la noticia de la recepción de este informe. Lo que vamos a pedirle es compatible con cualquier concepto que usted se haya formado sobre nuestra personalidad. Vamos a dictarle una serie de dígitos, números, que expresan unas cifras registradas en sistema de numeración binaria. Le suplicamos que las conserve. Sí, aunque poco probable en su caso, alguien se dirige a usted con la pretensión de provenir de otro planeta, este deberá reaccionar ofreciendo otra secuencia de dígitos. Instrucciones. Si se diera la circunstancia de que algún extraño intentase establecer alguna clase de relaciones verbales, teléfono o entrevista personal, no es preciso reiterar la conveniencia de optar una actitud reticente, para evitar cualquier tipo de broma o eludir conducta anormal de mentalidades que presente un cuadro psicopatológico presumible. Generalmente los bromistas presentan sus argumentos de forma poco elaborada. Abundan en cambio ciertas formas de ideas delirantes cuya estructura es en apariencia perfectamente coherente y lógica, tienen una fuerza persuasiva muy elevada, sobre todo si los individuos que las idean son enfermos muy inteligentes. En la paranoia terrestre es perfectamente compatible ese síndrome con un elevado cociente intelectual. Si como en este caso la persona que pretenda identificarse como viajero espacial ofrece un mínimo de argumentos coherentes y aparentemente serios, aún arriesgándose a que su identidad sea fraudulenta, entréguele o lee la serie de dígitos. Si comprende bien, y aunque usted se lo solicite, puede usted decir simplemente que esta cifra se la ha entregado un amigo o mejor aún, que para probar su buena fe desea hacerle un test, él o ellos deberán a su vez repetirle una secuencia diferente de números, también en sistema binario, que le rogamos anote. Oportunamente le daremos a usted el nombre de una persona que actuará de enlace entre todos ustedes y nosotros. Si repetimos, caso poco probable para usted, pero desde el punto de vista estadístico, mucho más probable para alguno de los componentes de esta muestra, llegase el caso le ruego en nombre de este grupo avanzado de Humo, escriba usted a nuestro enlace comunicándole cifra dictada por el sujeto impresión que le ha causado datos varios brindados por el fecha del contacto.
Para terminar le transcribimos 2 veces la serie de dígitos repetida en otras tantas líneas por temor a que la impresión a multicopista haga ilegible cualquiera de ellas. 10110111110101010101010101011 101101110101010101010101011. Le agradeceremos cordialmente su atención, aun en el caso de que todo esto fuese una simple broma, o idea delirante, usted no se perjudica haciéndonos este favor. Nuestros respetos, señor. Orden, DI 98 hijo de DI 97. Por obediencia a Y una hija de AIM 358. Proporcione la segunda hoja a otras personas interesadas.